Bueno, un gusto para mí, como siempre, estar aquí con ustedes y gracias a Ilan, ante todo, por siempre abrirnos esta ventana al conocimiento, pero sobre todo no el conocimiento, sino más bien el intercambio de saberes, ¿no? Hoy vamos a hablar de contención emocional en el aula, un tema súper importante y que además nos ayuda a ver que siempre hay personas que van a necesitar de nosotros, siempre hay personas que están allí de algún modo como esponjitas absorbiendo muchas cosas, pero que en algún momento necesitan, así como cuando tú, imagínense que ustedes agarran una esponjita, esa esponjita absorbe mucha agua, mucha, y luego necesita que la expriman y necesita explotar todo eso. Así a veces son nuestros estudiantes, la verdad. Necesitan ese desahogo, esa parte de catarsis, esa parte de hacer desahogo, ¿no? Sacar todo eso que llevan dentro y definitivamente sentir alivio. Y para eso todos ustedes como docentes pueden definitivamente aportar. Ya, mijita, Bueno, ya te y busco. para hablar de esta parte de contención emocional, yo quisiera que primero ustedes como docentes vieran y observaran y pensaran qué les preocupa a ustedes como personas. Porque cuando uno brinda contención emocional, uno tiene que emocionalmente al menos aparentar estar bien, ¿ok? Entonces, un niño de repente llega a ti llorando, llega a ti frustrado, llega a ti totalmente estresado sin saber qué hacer y definitivamente necesita una persona que sea su calma. Imagínense que ustedes están en un barco a la deriva, sin timón. Ustedes necesitan no una marea alta, sino una marea baja que les permita volver a retomar el rumbo, ¿ok? Eso es lo que necesita un estudiante cuando debería un docente darle contención emocional. No sé, fíjense que la contención emocional es tan importante porque muchas veces a nosotros nos llegan alumnos estresados porque no sabemos ni siquiera qué han vivido en su casa, ni siquiera sabemos qué puede haberles ocurrido a lo largo de su día a día, qué pueden estar viviendo y quizá por eso no rinden académicamente, a veces no siquiera la falta de motivación, el no hacer los deberes, no se debe necesariamente a que esa persona sea descuidada, sino que de repente emocionalmente está pasando por una situación que a lo mejor con simplemente esa persona hablar, esa persona simplemente tomar un alto y desahogarse en ese momento, esa persona puede drenar un poco sus emociones. Y para eso es importante que nosotros primero pensemos cómo estoy yo emocionalmente, ¿ok? El ¿Y está docente bien, define. Osmey? ¿Escuchas? La verdad no oigo tu audio de la computadora, solo te oigo a ti. Ya, Compártele también el audio, por ya favor. le comparto, ya le No, comparto. muy bien. Entonces, es importante saber nosotros cómo estamos y por eso lo primero que quiero hacer con ustedes el día de hoy, esta ponencia va a ser un poco más práctica y quiero hacer un proceso de catarsis, de análisis en el que nosotros mismos veamos cómo nosotros podemos estar internamente, qué situaciones podemos estar sintiendo a nivel interior y que de repente necesitamos drenar un poco, desahogar, sacar. Somos como un pequeño globo al que tú le vas inflando aire. Imagínense un globo, ¿ok? El proceso de inflar un globo, el mismo. Llegará alguien, alguna persona, que así te hayas puesto la coraza que te hayas puesto, el candado que te hayas puesto, mil cerraduras delante. Esa persona llega sin aviso y las rompe. Y eso no puede ser una persona, ¿ok? Puede ser una situación, puede ser algo que te desestabiliza, porque todos somos ante todos seres humanos. Es importante vernos como tal. Saber que más allá de tener una labor en el día a día, de tener que tener la cara en alto para mucha gente, somos eso.
un saco de huesos, carne y un corazón que siente, ¿ok? Y que necesita por encima. Y somos eso, simplemente un saco de huesos, corazón, carne. Y todos somos sentimientos, todos somos emoción, ¿ok? Y quiero que piensen en este momento en todo eso que les preocupa, que les agobia y que les hace en definitiva ser seres humanos. Porque resulta que cuando tú pierdes esa sensibilidad y tú te armas de una coraza tan grande, a veces lo que pasa es que de repente te empiezas a volver insensible. Y no es tampoco la idea. ¿Por qué? Porque si no eres sensible a eso que pasa, nunca vas a poder ser empático. Nunca te vas a poder poner en la piel de esa otra persona y saber que de repente qué le preocupa, qué le agobia. Y decir, en algún momento yo pude estar o podré estar en el lugar de esa persona. Piensa que sigue siendo ese globo que se va inflando, que muchas veces no dijiste lo que querías decir, muchas veces no expresaste lo que necesitabas expresar, pero ahorita te das cuenta que te puedes haber puesto la coraza que te hayas puesto. Eres simplemente un ser humano y en algún momento vas a explotar. Vas a sentir que las fuerzas te llevan y todo puede más que tú. Y simplemente te va a tocar llorar. Explotar como ese globo el que simplemente una agujita mínima llegó, lo pinchó y se salió todo al aire. Decía que eres como ese pequeño globo que se ha llenado de muchas cosas. Piensa en este tiempo de pandemia en el que a todos nos cambió de algún modo la vida, a todos nos cambió la perspectiva de lo que queríamos, de lo que pensábamos, pero hay que ser resilientes. Y explotaste. Y ahorita te pido que de repente, si nunca lo has hecho, te tomes un minuto para pensar en ti, no para pensar en los demás o para pensar en lo que la gente piensa, quiere o espera de ti. Piensa que estás aquí, eres un ser humano y a veces también necesita drenar, llorar. Que no puedes siempre ser tan fuerte, porque las personas fuertes solo están en las películas de acción y son solo eso, historias creadas para divertir un poco a muchos. Piensa que tú simplemente eres un ser humano, eres una persona que siente, pero que sobre todo necesita también expresarse, aunque sea consigo mismo. Y esa es la primera parte de esta contención que les quería hacer, en el que quiero que se sitúen y piensen que como docentes, ante todo, necesitan ustedes primero drenar, antes de pensar en cualquier persona. Tienen que pensar en ustedes mismos y saber que hay chicos que los necesitan y los necesitan fuertes, pero para eso es importante también se den ese tiempo de sacar todo aquello que en el interior tienen, que en el interior les perturba. Imagínense entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio de imaginación guiada, en el que quiero que cierren sus ojos, respiren profundo e imaginen, inhalen y ahora exhalen. Imaginen que mientras exhalan se va todo eso aquello negativo que tienen, todas aquellas cosas que pueden haber vivido. Imagínense que las sueltan. Imagínense que ese morral tan grande o esa mochila que tienen en la espalda tan pesada, un día la sueltan y simplemente la dejan ir, la dejan salir
y ustedes quedan totalmente libres. Una vez que ustedes puedan llegar a sentirse libres, van a poder ayudar a los demás. Van a poder ser ese refugio, ese árbol de sombra donde te cobijas luego de una tarde muy calurosa. O van a poder ser ese refugio donde guarecerse de la lluvia de cualquier persona. Pero necesitan ustedes emocionalmente estar bien. Y por eso antes de hablar de contención emocional en el aula, yo quise expresarles esto, que simplemente necesitan ustedes sentir que de algún u otro modo tienen también que drenar como docentes, porque tienen que ser o son seres humanos que también necesitan salir de todo el estrés cotidiano que tienen, ¿ok? Y luego ya poder llegar con una sonrisa a todos esos estudiantes que tienen, que también necesitan de ustedes y para los que ustedes son sin duda un apoyo fundamental y quizá en muchos casos el único que tienen, porque quizá en muchísimas ocasiones ni siquiera sus familiares les pueden apoyar de la mejor manera y son ustedes ese peldaño que ellos necesitan para subir, para seguir adelante y para definitivamente avanzar en el camino. Bueno, vamos a volver aquí ahora y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la contención emocional. Les decía, hoy vamos a hablar de qué es la contención emocional. Y vemos que la contención emocional es... Está mi Osmey. Dime. Ya está listo, mijita. Listo. Entonces, vamos a hablar de qué es la contención emocional. La contención emocional es un proceso terapéutico, definitivamente. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo principal es tranquilizar, es calmar, es estimular esa confianza de una persona que en algún momento se siente débil, ¿ok? ¿Por qué? Porque se encuentra afectada por alguna fuerte crisis emocional. En nuestro salón de clases, nosotros nos podemos encontrar con muchos casos que necesiten, ¿ok? Contención emocional. A veces tenemos estudiantes que no vamos a saber de pronto a priori qué es lo que necesitan, qué es lo que sienten o por qué situación están pasando o experimentando. Pero que nosotros podemos definitivamente saber, oye, algo está pasando aquí y esta persona o este estudiante necesita drenar, necesita hablar. ¿Quién no ha sentido la necesidad, aunque sea de llamar por teléfono a alguien y decirle, oye, me está pasando esto? Y a lo mejor esa persona está a la distancia, a lo mejor no está allí, y a lo mejor ni siquiera le pueda resolver el problema, pero el simplemente hecho de escucharla, el simple hecho de poder servir de aliciente en ese momento es sumamente importante. Entonces, la contención emocional es un procedimiento sumamente importante de poder brindar en el aula de clases en un momento determinado. ¿Por qué? Porque es un método de algún modo de prevención, ¿ok? No hay que ser psicólogos para poder ofrecer contención emocional. Simplemente el hecho de que tú veas que un estudiante, a veces les pongo algún ejemplo, ¿no? A veces un estudiante de repente llega y ocurre una situación cotidiana con cualquier otro compañero y ese estudiante se estresa de tal manera que a veces tú piensas que no es algo normal. Y definitivamente cuando eso ocurre es porque otras situaciones, esa persona debe estar experimentando que le hacen que de repente estalle. A lo mejor les decía, cuando les decía el ejercicio ahorita en principio, somos como un globo que a veces se infla y se infla y se infla y se infla de cosas. Y a lo mejor viene una agujita, la más insignificante de todas, pincha y ¡puf! Estallaste. ¿Por qué? Porque tienes reprimiendo tanto tiempo, tantas cosas, que definitivamente es como que explotaste. Y a veces explota la persona en el momento menos indicado, menos apropiado, más indebido.
Pero es ahí donde el docente tiene que aprender a conocer a su estudiante y decir, este estudiante a lo mejor necesita que yo en este momento le apoye. Entonces, la contención emocional es eso. Es un proceso realmente terapéutico en el que se debe estimular a que la persona desahogue lo que siente, saque todo eso que tiene reprimido y definitivamente se exprese. Muchas veces nuestros estudiantes no tienen ni siquiera la posibilidad de expresarse con sus padres, de expresarse con algún amigo, y a veces el docente es el único recurso que tienen. Por eso el docente siempre tiene que estar presto a poder brindar esta ayuda, porque piensan que en definitiva puede ser más que cualquier otra cosa un método de prevención, ¿ok? El mundo interior de una persona es muy complejo, de todos nosotros, nuestro mundo interior es demasiado complejo, ¿ok? Y a veces ni siquiera llegamos a nuestro propio autoconocimiento y no sabemos ni siquiera cómo vamos a reaccionar. Entonces imagínense entender el mundo o ese universo interno de otra persona. Es un proceso simplemente bastante complejo, pero en el que hay que brindar ayuda en la medida de lo posible. ¿Con qué mecanismo se encuentra relacionada la contención emocional? La contención emocional se encuentra relacionada en nuestra vida diaria. No necesitamos, vuelvo y les digo, ser psicólogos para brindar contención emocional a alguien, al menos en un primer grado, ¿no? Y esto se encuentra relacionado con dos mecanismos que son sumamente importantes. Lo primero es la actitud empática. ¿Qué es la actitud empática? No es más que colocarse momentáneamente en el lugar de la otra persona. Cuando nosotros somos empáticos, vamos a poder dejar a un lado todos nuestros prejuicios, todas nuestras creencias, todas nuestras suposiciones, todo lo que son nuestros estereotipos. En algunas charlas anteriores yo les hablaba de lo dominantes que pueden ser los estereotipos en nuestra sociedad, ¿okay? A veces pensamos que la persona tiene que actuar de tal o cual forma o que debe obedecer a cierto comportamiento y resulta que las reglas no siempre son exactas. Entonces, la contención emocional para brindarle lo primero que hay que hacer es tratar de ser empáticos y tratar de ponerte en el lugar de esa otra persona y poder, digamos que, experimentar en sus zapatos y decir de pronto, bueno, ¿qué puedo? ¿Qué puede estar pensando esa otra persona? ¿Qué puede estar sintiendo? Y una técnica que les recomiendo para que puedan hacer con sus estudiantes como una primera técnica de contención emocional es que todos puedan dejar sus zapatos, literalmente, que se saquen un zapato, lo pongan todos en el centro, hagan como una gran ensalada de zapatos ahí todos juntos, cierren los ojos y agarren el zapato de otra persona y se lo pongan. Esta técnica le hace ver a la persona que de repente tiene que caminar con un calzado que no le sirve, que de repente era el del otro pie, o que de repente puede estar ajustado demasiado y le va a hacer ver qué importante a veces es ponerte y situarte en el lugar de esa otra persona y poder decir, ¿qué experimentaría yo si estuviese en ese lugar? Entonces lo primero que hay que hacer es, cuando vas a brindar contención emocional a alguien, soltar todo lo que tú pienses, todos tus prejuicios, todos tus pensamientos, todas tus convicciones inclusive, y simplemente estar abierto a ponerte en el lugar de esa otra persona y decir, ¿qué haría yo? Wow, si me pasara eso. Y el segundo aspecto o el segundo mecanismo con el cual se encuentra relacionado es definitivamente la escucha activa. ¿De qué se trata la escucha activa? Escucharlo es lo mismo que oír. Yo siempre lo he dicho, hay una gran diferencia, ¿no? Cuando tú oyes es como cuando está un montón, imagínense que ustedes están en una discoteca o y hay un montón de ruido, ¡guau! Tú solo oyes y bailas porque eres autómata.
pero ni siquiera a veces prestas atención a lo que dice la gente, porque estás en otra onda. En cambio, escuchar es ponerte un poquito más allá, es poder analizar lo que te está diciendo la otra persona y poder ser abierto a simplemente recibir lo que esa persona te quiere decir. Y cuando hablo de la escucha activa, no solamente estoy hablando de escuchar, ¿ok? Con lo que todo eso implica, ¿ok? El sentido auditivo y escuchar, no. Hablo también de entender los canales que la persona puede utilizar para expresarse y tratar de comprenderlos. A veces un estudiante no te va a hablar, no tiene un diálogo tan fluido, pero de repente observa su mirada, observa sus gestos y vas a poder encontrar un lenguaje mucho, mucho más implícito y vas a poder comprender que hay cosas que van mucho más allá de las palabras. Por eso la escucha activa, cuando hablo de escucha activa no solo me estoy refiriendo a lo que decimos o a lo que podemos escuchar desde el punto de vista lingüístico oral, ¿no? Sino a todo aquello que a veces nos pasa desapercibido, gestos, silencios inclusive, ¿ok? Hay pausas que nos dicen mucho. Hay miradas que expresan más de lo que cualquier palabra o cualquier 1000 párrafos pudieron decir. Y hay gestos que definitivamente denotan la importancia de lo que la persona está viviendo en el momento. Entonces, estos dos aspectos son sumamente importantes de tener en cuenta y saber que hay que ser empáticos para poder ponerse en el lugar de la otra persona y sobre todo también ser un oyente activo que pueda captar todas esas señales, pero que sobre todo le demuestre a la otra persona que definitivamente le está prestando atención. Cuando usted le brinde contención emocional a un estudiante, ese estudiante tiene que sentir que usted le está prestando atención y que él no está soltando palabras al aire, porque precisamente eso es lo que necesita una persona cuando requiere contención emocional, ¿ok? Y vamos a ver qué es una crisis emocional. Cuando generalmente la persona necesita contención emocional, es cuando por lo general ocurre alguna crisis emocional. ¿Y qué es una crisis emocional? Es un estado temporal, ¿ok? Las crisis no son permanentes, o sea, la persona no vive llorando y gritando todo el tiempo, ¿no? O sea, la crisis es un estado temporal de desorganización, ¿ok? Confusión emocional y descontrol que le ocurre a una persona luego de experimentar un evento adverso o que puede ser perjudicial para la persona y que le provoca diferentes manifestaciones de malestar y tensión. Y esto dificulta, ¿qué dificulta? Pues sus actividades cotidianas. Y le dificulta manejar todas y cada una de las situaciones que se le puedan presentar. A veces nuestros estudiantes, por cosas que nosotros pudiéramos considerar insignificantes, explotan, estallan. Se ponen de mal humor, patalean, gritan, lloran. Y nosotros a veces decimos, ¿y qué le pasó? Si no era tan importante. Ah, no, que un compañerito le quitó algo, que un compañerito le dijo cuál. A lo mejor esa persona estaba haciendo ese globo del que yo les hablaba en principio y simplemente está absorbiendo muchas cosas y hay un detonante. Cualquier situación pequeña que le hizo que explotara. Simplemente, entonces, cuando ocurren estas crisis es que generalmente la persona necesita una ayuda definitivamente primaria, ¿ok? Y vamos a hablar de cómo se da este proceso de crisis, ¿ok? Ya Y está, no solo a nuestros estudiantes, esto nos ocurre también definitivamente a nosotros. Lo primero es el evento precipitante. Ese evento precipitante, ¿qué es? Esa situación que nos hace estallar, o sea, definitivamente explotar. Esa agujita
que pincha el globo, y perdonen que utilice tanto el ejemplo, pero es que es como que el más idóneo de decir, bueno, mira, te inflaste de tanto que al final llega algo que, por más minúsculo que pueda ser, te hace ¡paf! Explotar. Entonces, esta situación precipitante o evento precipitante es el que hace que la persona estalle. Situemos en nuestra aula de clases y hay muchos eventos que pueden ser precipitantes. Y en nuestros estudiantes se dan de muy distintas maneras, ¿ok? Y estas distintas y múltiples maneras pueden ocurrir desde el diálogo o algo que le dé un compañero hasta, bueno, que tú puedes estar dando una clase y esa persona simplemente por lo que tú estás dando se acordó de algo, ¿ok? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia en la que les puse a ver a mis estudiantes una película. Yo siempre, bueno, para trabajar emociones algunas veces utilizo films o películas para, bueno, un poco situar a la persona en esta parte emocional desde un punto de vista más amigable, ¿no? Y yo pongo una película y un niño empieza a llorar de la nada, pero horrible. Y era que, bueno, esa película le hizo recordar un evento de su vida que definitivamente tal vez había estado eh, como que tapando mucho tiempo. Entonces, este evento precipitante puede ser cualquier situación que simplemente hace que la persona estalle y no actúe de repente de la manera en que nosotros pensamos que debiera o pudiera actuar, o de la manera que como sociedad consideramos que es aceptable. Se llega a una situación, cualquiera que sea, por más mínima, simple o compleja, que pueda hacer y hizo que esa persona estallara. Y puede estallar un estudiante de múltiples formas, desde gritar, hasta patalear, hasta simplemente ponerse a llorar o simplemente quedarse callado y no querer hacer más nada. Entonces tenemos que estar atentos a todas estas señales que se pueden dar, ¿ok? Lo segundo es la respuesta desorganizada. Cuando nosotros tenemos un evento que nos saca de nuestras casillas, o sea, imagínense ustedes un momento que les ha dado rabia o en qué sentido frustración o que simplemente es un momento que no se esperaban, luego ocurre esto que se llama respuesta desorganizada. Y esta respuesta desorganizada es la que nos hace precisamente actuar de la manera en que no deberíamos o que al menos las personas no esperan que nosotros actuemos. Entonces, ocurre esta respuesta desorganizada en la que un niño, un estudiante puede desde llorar, patalear, gritar, o simplemente quedarse aislado, no responder, en fin, cualquier reacción que pueda ser, digamos que, contraria a lo que pudiéramos considerar un comportamiento normal. Luego, cuando ocurre la contención emocional, que ya hacemos que esa persona se calme, tome las cosas con más, digiera de una mejor manera la situación, lo que ocurre es la estabilización. Es cuando como que ya sales de ese momento de estrés. Es como cuando tenemos una cuerda, así como yo tengo este cable aquí en la mano y le ato un nudo, y esa es la situación, como que álgida. Luego ese nudo se suelta, hay una estabilización. O sea, es como que ya salir de ese momento de estrés y poder un poco respirar y ver definitivamente qué va a pasar. Y lo otro es la adaptación, es el cuarto punto y es el que muchos llegan o no pueden llegar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que simplemente no las podemos resolver, no pueden cambiar, pero nosotros tenemos que adecuarnos y adaptarnos a la realidad. Entonces es este cuarto punto que definitivamente algunos alcanzan, otros no, pero en el que ya regulamos o logramos que la persona regule más sus emociones, ¿ok? Y vamos a hablar de cuáles Ya son los está, Osmey. propósitos de la contención emocional. ¿Qué propósitos tiene? Lo primero es restablecer la capacidad que tiene la persona para afrontar situaciones de tensión y estrés. Cuando usted brinda contención emocional, lo que hace es que la persona se pueda desahogar definitivamente para que restablezca su capacidad de afrontar situaciones que le hayan causado mucho estrés o que la hayan desestabilizado. Entonces es importante que cuando
tengan un alumno que esté alterado, que definitivamente ya se haya salido de sus casillas, como decimos nosotros, es como que un poco primero tratar de encontrar ese punto de equilibrio en el que el estudiante pueda definitivamente, hacer un pausa y decir ya, me voy a calmar, ¿ok? Otro objetivo es proveer asistencia para que la persona pueda restablecer y reorganizar su mundo social. Hay muchas veces que cuando la persona estalla, definitivamente también inconsciente o conscientemente puede causar daños a quienes están alrededor. Y para eso es importante que pueda proveerse asistencia para que él pueda reordenar sus pensamientos, sus emociones, pueda regularse y pueda restablecer lo que de algún modo pudo haber sido un daño a lo mejor para los demás, ¿ok? Entonces, tiene como que dos premisas eso. El primero, como que tratar de calmar, controlar, y en segunda instancia, el que la persona pueda regularse y poder continuar su camino, nada más. Es como que imagínense que alguien va por el camino, se cae, en un primer momento es traumático, entonces lo primero es ayudarle a levantarse, es la primera instancia, y la segunda simplemente darle herramientas para que pueda luego continuar su camino solito sin su apoyo, ¿ok? Y vamos a ver qué características tiene la contención como ayuda psicológica primaria. Como ya les digo, quien brinda contención emocional no necesariamente tiene que ser un psicólogo, simplemente tiene que ser una persona preparada y dispuesta a oír, ¿ok? A oír primordialmente. Entonces, ¿qué características tiene la contención emocional como ayuda psicológica primaria? Pero sobre todo, que es importante que ustedes entiendan que como docentes es importante que puedan brindarlo porque definitivamente es un método de prevención, ¿ok? Lo primero es que es inmediata y de corta duración, ¿ok? Cuando un estudiante te llega a ti con una crisis o patalea o grita, simplemente es importante que tú le escuches, te calmes, le hagas que se calme, hagas que se exprese, que pueda soltar todo eso que tiene. Si te da la oportunidad que puedas llegar a que entienda cuáles pueden ser algún método de solución, o le hagas comprender por qué pudo haber tenido ese momento adverso y cómo puede mejorar la situación en un futuro si es que depende de él, ¿ok? Entonces es una primera característica, es inmediata y de corta duración. O sea, tú no le puedes dar contención emocional de pronto a alguien que tuvo un rollo hace 3 meses. O sea, debes hacerlo en ese momento, porque en ese momento es que el estudiante realmente necesita rápidamente de ti. Otra característica es que está dirigida a cualquier persona que pueda haber tenido algún evento adverso, cualquiera que pueda haber sido. En nuestras aulas de clases ocurren eventos adversos, los cuales van desde la riña con un compañero hasta un recuerdo o algo que pueda tener el estudiante fuera del colegio, fuera de todo el ámbito educativo, pero que definitivamente le cause estrés, le cause dolor y le cause la necesidad de poder expresarlo, ¿ok? Otra característica es que puede ser facilitada por cualquier persona que esté entrenada, aunque no necesariamente tenga formación como psicoterapeuta, porque en principio es una ayuda primaria, ¿ok? Y lo otro es que su objetivo principal es proporcionar ayuda inmediata, ¿ok? Disminuyendo el riesgo de que la persona entre a una crisis mayor, ¿ok? Entonces, a veces nosotros pudiéramos pensar que lo que le ocurre a nuestros estudiantes son tonteras, son cosas que pueden manejar, pero definitivamente en ocasiones sí necesitan de nuestra atención. Un estudiante que de repente a veces nosotros no sepamos, pero que sus padres tienen problemas, que tiene dificultades en casa, o simplemente es un adolescente que está pasando por una situación difícil bueno, no sé, en un adolescente pueden haber situaciones muy complejas, desde el hecho de que se enamore de alguien que para nosotros pudiera parecerlo como que, bueno, hasta el hecho de que de repente pueda sentir cambios que para los que a lo mejor de pronto no puede haber estado preparado, ¿ok? Y entonces es importante que esto se utilice como método de prevención. A lo mejor ese estudiante, como yo les digo, no tiene la oportunidad de que en su casa nadie lo escuche. O sea, no tiene la oportunidad de que alguien en su casa
le ponga la mano en el hombro y le diga, oye, estoy contigo, estoy aquí, puedo escuchar, o sea, puedes confiar en mí. Y es donde ahí el docente debe trasladar mucho más su papel y poder ser empático y ponerse en lugar de esa otra persona y decir, le voy a escuchar, necesita de mí, ¿ok? Y vamos a ver qué cosas deben procurar cuando nosotros ofrecemos contención emocional. Lo primero es proporcionar un control de calma, ¿ok? Nosotros no le podemos pedir a alguien que se calme si nosotros no aparentamos estar calmados. Es como lanzar un barco a la deriva en una marea de alta mar. O sea, eso no se puede hacer, ¿ok? O un barco sin remos en plena marea. O sea, no lo puedes hacer. Definitivamente tienes que esperar que las aguas se calmen. O en este caso, tú, transmitir esa calma. Porque la persona lo que necesita, imagínense, vuelvo con el ejemplo del barco, que un barco esté a la deriva. ¿Qué necesita cuando quiere contención emocional o cuando este recurso es necesario? Necesita sentir que hay un ancla sobre la cual apoyarse en puerto firme, ¿ok? Entonces, es importante que lo primero que usted haga es transmitir calma. Cuando alguien tenga un evento de desorden, de crisis, de tristeza, de ansiedad, de angustia, lo primero que usted tiene que hacer cuando quiere brindar contención emocional es transmitir calma. Lo otro es brindar una sensibilidad de estabilidad y control. Como les digo, las personas que necesitan contención emocional necesitan un terreno firme. Son personas que a lo mejor están pisando en el lodo y sienten que se están hundiendo. No necesitan otro lodo para hundirse más. Necesitan definitivamente un puerto firme, una base sólida en la cual pararse y ponerse de pie. Lo otro es ser empático y escuchar activamente. Ya les hablaba de eso hace un rato. Tienes que tratar de ponerte en el lugar de la otra persona aunque te cueste. Tratar de comprender lo que siente y poder experimentar, aunque no del todo, lo que pudiera estar esa persona sintiendo. Y escuchar activamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los estudiantes hay cosas que no necesariamente te van a decir hablando, pero te la pueden expresar a través de un dibujo, te la pueden expresar a través de una palabra simple, te la pueden expresar a través de una mirada, de su llanto, o simplemente un abrazo. Yo sí he tenido pacientes o estudiantes que sin decirme nada simplemente me llegan y me dicen, quiero abrazarte, ¿puedo abrazarte? Porque a lo mejor no tienen ese refugio en ningún otro lado y lo necesitan. Lo otro es favorecer que la persona se exprese. El objetivo de la contención emocional es simplemente servir de que esa persona haga catarsis, haga desahogo. Entonces tú tienes que favorecer que la persona se exprese. Primero debes estar en silencio mientras la persona habla. Debes dejarla expresarse. Nunca cortarla como que, bueno, ya, pero espérate, pero las cosas no son así. No. Por más que tú pienses o tengas una opinión, deja que primero la persona desahogue todo lo que tenga que desahogar. Después, cuando la persona esté calmada, es que puedes emitir alguna opinión, pero antes tienes que dejar que la persona definitivamente drene todo eso que tiene. Y luego sí, con preguntas ocasionales también ayudarla más bien a que siga drenando. Hay personas que no son tan expresivas y a las que necesitas y tienes que ayudar a drenar y decirles, mira, ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Qué sentiste? Porque definitivamente lo que esa persona necesita y busca de ustedes es una válvula de escape en la cual poder desahogar muchas cosas. Otra cosa que usted debe hacer cuando brinde contención emocional es evitar por todos los medios ejercer presiones y emitir juicios. Si usted tiene una opinión, guárdesela. En ese momento lo importante es que la persona se exprese, hable, aflore todo aquello que tiene en el interior y tiene que evitar usted ejercer presiones en ella y emitir juicios. Simplemente deje que sea como un caudal que fluya, ¿ok? Entonces es importante tener todo esto en cuenta. Fíjense, algunas técnicas que les puedo recomendar para realizar contención emocional en sus estudiantes. Hay estudiantes a los que usted le va a tener que hacer contención emocional
por un momento de crisis, pero hay otros en los que simplemente esto se va a dar de una manera como, de una manera menos automática, ¿ok? Esto se va a dar en procesos en los cuales si usted ve que un estudiante es retraído, si usted ve que un estudiante aparenta estar triste, si usted ve que un estudiante no expresa lo que siente, puede realizar muchas actividades. Por ejemplo, yo les propongo las cartas. Haga que su estudiante le haga una carta anónima, por ejemplo. Muchas veces ellos no expresan las cosas por no saber o no sentir que alguien los está supervisando, que alguien los está juzgando, a lo mejor alguien está en casa todo el tiempo pendiente de lo que piensan y lo que dicen y por eso ellos no se expresan de lo mejor manera. Entonces háganles que hagan una carta anónima y expresen lo que sientan, háganles que escriban algo que quieran contar. Pueden hacerles que también hagan dibujos. Pueden ponerles música y hacerles que imaginen sus situaciones difíciles, como lo que yo les dije en principio. Pueden también hacer, por ejemplo, el día de desahogo de la semana, que esa persona les cuente y partan por 3 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil que te pasó esta semana? ¿Qué fue lo más agradable que te pasó esta semana? ¿Y cuál fue el reto que te presentó la vida esta semana? Estas 3 preguntas básicas y que parecieran sencillas, pero bueno, a veces les va a servir a ellos para poder desahogarse y expresar todo eso que tiene ese mundo interior que muchas veces no dicen y no expresan, ¿ok? Otra cosa que pueden de repente con ellos poder hacer es expresarles a sus compañeros todas aquellas cosas que sienten, buenas o de repente no tan buenas, pero que es necesario que hagan. Pero en esto sí tienen que tener mucho cuidado para que ninguno vaya a herir al otro, ¿ok? Simplemente tratar de que cada uno reconozca tanto en sí mismo como en los demás aquellas cosas que pudieran estar afectando de repente la relación de grupo. Entonces, son muchas técnicas las que se pueden utilizar para la contención emocional, pero definitivamente lo primero es que tienen que estar abiertos a ser muy empáticos y a brindar esta ayuda emocional cada vez que sea necesario, ¿ok? El docente puede y de hecho tiene que ser en muchas ocasiones un refugio. Esa columna sobre la cual sus estudiantes se deben apoyar y de hecho en muchas ocasiones necesitan hacerlo. Entonces los invito a eso, a que sean unas personas muy empáticas, a que puedan generar confianza en sus estudiantes, porque de repente, como les dije, ellos en casa no van a tener a nadie con quien desahogarse, a nadie a quien decirle las cosas que realmente le preocupan. Entonces, les invito a que sean súper abiertos para que sobre todo piensen que la contención emocional o el simplemente hecho de hacer que una persona se desahogue con ustedes puede ser un método de prevención muy importante, que puede simplemente aliviar la carga de esa persona y prevenir que ocurra algo peor, ¿ok? O que esa persona se pueda desestabilizar de tal modo que ya sea una ayuda secundaria la que necesite un psicólogo. Es importante también que sepan que ya una vez que ustedes han intentado todo y una vez que la persona definitivamente no cambie su estado de ánimo, sí de pronto necesita una ayuda extra, una ayuda adicional. Pero en principio piensen que ustedes pueden ser muchas veces esa salvavidas en el medio del mar que puede salvar a la persona de muchísimas cosas. Entonces sean empáticos, sean escuchantes activos, sean personas dispuestas a recibir toda esa carga que pueden tener los demás para ayudarlos simplemente a soltar amarras, a salir de esas mochilas pesadas que llevan en la espalda y definitivamente hacer el camino que siguen adelante de una mejor manera y con una mejor aptitud. Hablando de contención emocional, pues en cualquier momento que pudiese ser necesario, hablar nunca está de más y a veces es sumamente necesario. Como les digo, a veces uno como adulto se llena de prejuicios, uno como adulto se llena de carga, pero uno como adulto se llena sobre todo
preguntas sin responder y es necesario a veces hablar, drenar y definitivamente poder fluir para ser, en efecto, una ayuda oportuna para las personas. Eso sería el contenido de hoy, Mari. Entonces podemos pasar al ciclo de preguntas y... Haciendo un breve resumen de todo lo que Osmey nos ha dicho, pues realmente la contención emocional es muy importante en la vida de nuestros estudiantes, en nuestras propias vidas y en las vidas de las familias, ¿no? A quienes nosotros les debemos también a través de la educación. La comunidad educativa es súper amplia y realmente todo lo que nosotros podamos hacer y mejorar la parte emocional de nuestros niños, de nuestros padres de familia, es muy importante. Ser empáticos, ser resilientes, ser personas abiertas y tolerantes frente a cualquier situación es muy importante. Creo que todas las personas tenemos la posibilidad de generar resiliencia, empatía y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con contención emocional. Es un tema súper amplio, muy, muy bonito, pero realmente sí, depende de nosotros también y como nos ha dicho Osmey, pues están sus números también de teléfono ahí. En caso de que ustedes necesiten, pues será realmente para ella un gusto y para todos nosotros poderles servir. Vamos ahora al tiempo de preguntas, pero sin antes pedirles que no se olviden que nosotros tenemos nuestras certificaciones de nuestros cursos en estrategias innovadoras para la educación virtual, ¿no? Esto para que ustedes puedan aprender de la mejor manera a llevar los recursos que necesitan y las estrategias para sus aulas. Es súper importante. Hemos recibido realmente muchas llamadas y muchas nos han preguntado sobre qué hacer, cómo hacerlo. Pues este es el momento en el que usted puede tomar la decisión y inscribirse en nuestros cursos. Tenemos el de estrategias innovadoras para la educación inicial, después para la educación básica. Tenemos el de gamificación también y estamos ya con nuestros próximos cursos también en PNL, que ya los vamos a ofertar también con la idea, pues con la única intención de que ustedes sean parte de estos grupos de aprendizaje. Tomen en cuenta que este tiempo realmente que nosotros tenemos es de bendición. Puede parecer un poco inaudito el que les diga esto, pero realmente sí es un tiempo de bendición, porque realmente podemos tomar estas capacitaciones y estos cursos desde casa. Entonces se nos hace menos difícil tener que ir a algún lugar a tomar los cursos. Entonces realmente es importantísimo que usted aproveche este tiempo, el tiempo que nosotros tenemos ahora, para podernos capacitar al máximo. ¿Sí? Yo siempre he dicho, ¿no? Que puede sonar un poco duro lo que les voy a decir, pero a veces nosotros decimos, nos cuesta plata aprender el aprendizaje, los cursos, pero realmente cuesta muchísimo más y yo le invito a que pruebe lo que significa la ignorancia. Es terrible y si es que usted puede de alguna manera realmente capacitarse, hágalo. Hágalo de verdad porque esto le va a servir muchísimo para trabajar en las aulas con sus estudiantes, en estas aulas virtuales. Y realmente va a ser importantísimo. El aprendizaje no puede parar y ahora estamos en un buen tiempo. Entonces, este es un tiempo fantástico para que nosotros podamos capacitarnos en todo lo que podamos. En todo lo que podamos porque nos va a ayudar. Todo lo que tiene que ver con pizarras digitales, juegos, gamificación, todo lo que tiene que ver, lo de videos, absolutamente todo lo que usted necesita para poder dar unas clases súper buenas a sus estudiantes y que sus estudiantes también logren adquirir el aprendizaje significativo, ¿sí? Bueno, vamos a nuestro tiempo de preguntas. Tengo en el chat algunas preguntas, Osmey, donde ya comentan. algún libro de referencia con más estrategias para el contenido emocional. ¿Cuál sería la diferencia del proceso hacia niños, jóvenes y adultos? O sea, me imagino yo que su pregunta, pues bien estructurada, sería, ¿cuál es la diferencia del proceso que tú implicas en los niños, en los jóvenes y en los adultos con respecto a Fíjate que cuando hablamos de contención emocional en niños, particularmente de tempranas edades, lo que más bien buscamos nosotros es
que ese niño drene de algún modo y darle y hacerle sentir seguridad, ¿ok? Pero de un niño de repente no vamos a esperar una expresión tan clara de repente de lo que siente. Más bien ahí es darle buenas estructuras, establecerle parámetros firmes en los que él se pueda sentir seguro y porque pueda aprender a dominar y controlar un poco sus emociones, ¿ok? Cuando estamos hablando de adolescentes es un proceso más complejo, ¿ok? Hablemos que la palabra adolescente viene precisamente de eso, de una ausencia, ¿no? De adolecer, de carecer de algunas cosas y precisamente un adolescente necesita orientación, necesita refugio, necesita comprensión, pero también es una etapa en la que necesita que la gente lo sitúe en lo que realmente tiene, ¿no? Que es que situarlo. Entonces, ahí la situación es más también a escucharlos, pero orientarlos. Y un adulto muchas veces también es simplemente servir de como que ese puerto, como les decía, el ejemplo del barco. A un adulto a veces es más difícil hacerle un poco cambiar sus parámetros, sus concepciones, todos estos prejuicios que tiene, pero definitivamente cuando un adulto se abre a ti, necesita una mano, pues es el momento de servir de ese árbol de refugio donde te cobijas del sol, ¿no? Entonces, son procesos totalmente diferentes, pero que todos llevan a lo mismo, o sea, todos llevan a definitivamente que la persona se pueda calmar y la persona pueda retomar sus actividades de una manera normal, sin caer en esta crisis y estos niveles de ansiedad, de desesperación, de frustración, de repente no saber qué hacer. Como yo les decía, o sea, todos de repente hemos necesitado en algún punto simplemente llamar a alguien y contarle algo. Y a lo mejor esa persona no te va a solucionar el problema, pero simplemente de que te escuche te puede ayudar muchísimo. Entonces, es ser esa esponja receptora de muchas cosas en la que la persona pueda de repente desahogar esas cosas que no suelta cotidianamente, ¿ok? Sí, sí, definitivamente el abordaje es distinto. Tú no vas a abordar a un niño de la misma manera porque precisamente no tiene tampoco la misma capacidad de expresión que la que tiene un adolescente o la que tiene un adulto. De repente el abordaje para escucharlo es diferente, pero todo lleva a lo mismo, o sea, a poder ser, digamos que un banco de recepción en el que la persona pueda desahogar esas cosas que le están llenando por dentro y que necesita definitivamente que fluya. Tenemos otra pregunta donde nos dicen, ¿qué hacer cuando nosotros les pedimos a los niños que expresen sus estados de ánimo y todos escriben en un papel que están felices, pero uno de ellos siempre escribe no sé, o no sé cómo está mi estado de ánimo, o no sabe cómo está su estado de ánimo? Ok, cuando esas personas dicen que no saben es porque de repente no han aprendido a gestionar y conocer sus emociones. Entonces ahí usted debería hacer estrategias de reconocimiento de emociones. Pueden servir muchas, mira, desde las cajas de emociones, en las cuales tú les muestras emojis y ellos puedan de repente asociar ese emoji a una situación de su vida, en los que tú de repente les puedes hacer que hagan teatro y que puedan expresar situaciones de tristeza, de alegría, de llanto, de miedo. Puedes realizar también, como les decía luego de eso, pues escritos más profundos. Puedes realizar actividades de baile, de canto, en los que ellos tengan que drenar un poco lo que sienten. Puedes realizar también, bueno, bancos de preguntas con asociación de palabras que refieran a emociones, ¿ok? Por ejemplo, cuando te sientes contento, qué expresión pones, cómo te sientes. Y así hay que trabajar en estos niños que dicen no sé, definitivamente en el reconocimiento de sus emociones, pero también en generarles confianza. Muchas veces hay que saber que no reconocen sus emociones, pero en otras que simplemente tienen desconfianza de hablar. Entonces ahí es cuando el docente tiene que mostrarse como un ser receptivo, como una persona súper empática, en la que ellos puedan depositar su confianza y definitivamente poder expresar
lo que sienten. Entonces, cuando tengan situaciones como esta, lo primero que tienen que hacer es muchas actividades de reconocimiento de emociones, ¿ok? Más que de gestión, primero de reconocimiento. Y segundo, mostrarse, como les decía, súper empáticos para que ese estudiante pueda empezar a tener definitivamente confianza. Porque pueden ser dos factores distintos, o sea, o el desconocimiento de la emoción, que muchas veces sí se da. Hay muchas veces que los niños no saben reconocer lo que sienten y lo que sienten los demás. Y por eso hacen cosas que pueden herir a los demás sin ni siquiera capaz y ser conscientes de ello. Y luego mostrarse empáticos y receptivos. Cuando te muestras como empático, receptivo, como una persona que no le va a juzgar, como una persona que constituye una autoridad sin duda, pero una autoridad en la que ellos pueden confiar, es distinto a lo que pueden de repente sentir por el papá, por la mamá, por un ser que de repente, por otra persona que de repente les causa más bien opresión. Entonces hay que tratar de generar esa empatía, esa cercanía con la cual ellos puedan sentir que tienen allí una persona con la que definitivamente pueden expresarse sin esperar en un primer momento que los juzguen, que los critiquen o que les vayan a reprender por lo que hacen, porque en muchas ocasiones no se expresan por eso, por miedo a la reacción del adulto. Entonces hay que tener mucho análisis de esto y saber qué puede de repente estar pasando, pero sobre todo mostrarte como una persona súper empática, súper abierta y que sobre todo en principio le va a dejar que se exprese sin juzgarlo. Muchísimas gracias, Osmey. Otra de las preguntas que tenemos en el chat es, ¿cómo podríamos dar contención emocional en las clases virtuales? ¿Cómo trabajamos la contención emocional en clases virtuales? Bueno, mira, entiendo que en las clases virtuales es un poco más difícil porque no hay tanto contacto. De hecho, una de las cosas importantes en la contención emocional, que si la persona te lo permite, es ese contacto físico. Un abrazo a veces llena mucho, o un simplemente tocarte el hombro y decirte, estoy aquí, tranquilo, no te preocupes, cálmate. Simplemente agarrarle la mano a la persona, y entiendo que obviamente eso en el entorno virtual no lo vamos a poder hacer, ¿ok? Pero entonces en el entorno virtual podemos generar muchas actividades de autorreflexión, muchas actividades en las cuales les pongamos música, les pongamos imaginación guiada, les hagamos relajación muscular, que pueden hacer este tipo de relajaciones en las que también hagan respiración. Muchas veces estas situaciones de estrés también pueden aliviarse con precisamente esta relajación muscular. Podemos hacer, como les decía, imaginación guiada, algún método que ellos con el que ellos puedan sentirse un poco más relajados, ponerlos a dibujar y que les muestren lo que hacen. O sea, yo sé que es más difícil, pero de algún modo sí hay que seguirlo intentando y hay que procurar dar la mayor cantidad de herramientas posibles. Entonces les sirven todo este tipo de actividades más bien que contribuyan a la calma o al desahogo desde el punto de vista. Mira, las artes les pueden servir muchísimo, o sea, el hecho de ponerlos a drenar haciendo yoga, de repente haciendo un dibujo, de repente haciendo, no sé, respiración profunda, relajación muscular. Son como que pasos que en un principio los van a ayudar a que ellos se puedan relajar y puedan estar más dispuestos a poder expresarse y poder drenar. Gracias, Osmey. Otra pregunta es, Osmey, nos dicen, ¿qué podemos hacer con adolescentes que son vulnerables o que están dentro de la vulnerabilidad? Me imagino yo que podrían ser, creo yo, niños, o más bien dicho, adolescentes que son de otros países. Porque solamente... O sea, vulnerabilidad podemos tener de muchas formas, ¿verdad? Desde de adolescentes que se sienten presionados, vulnerados, que están en situación difícil. Bueno, que no pueden... sabemos exactamente de qué, pero solamente nos dicen qué hacemos con un adolescente. Bueno, cualquier adolescente que pueda ser más vulnerable, pues lo primero, como yo les digo, siempre es mostrarles una actitud empática. Cuando tú a alguien le muestras una actitud empática, esa persona va a empezar a confiar en ti. Y es darle esa oportunidad. Es como cuando tienes una casa cerrada y le das la llave a alguien. Le permites que abra la puerta
y le muestras una actitud de confianza, esa persona va a querer entrar. Y ese momento en el que la persona quiere entrar es el momento en el que tú tienes que aprovechar para que esa persona se exprese, ¿ok? Pueda decir lo que siente, pueda experimentar el hecho de que fluyan sus emociones. Las emociones no se deben reprimir. Ustedes no deben procurar que la persona oculte lo que siente, no, por el contrario, deben procurar que lo exprese. Ahora, que lo exprese y lo aprenda a hacer de una manera más inteligente cada vez sí, pero las emociones no se pueden reprimir. Imagínense que ustedes tengan una catarata de agua y que le pongan un tapón, eso va a ahogar y va a explotar y va a hacer un montón de cosas ahí adentro. Que yo siempre he dicho que lo que no explota, implota, es decir, lo que no explotamos y sacamos hacia afuera, explota por dentro y muchas veces es peor. Entonces usted se tiene que mostrar siempre como una persona empática. Y con este tipo de adolescentes vulnerables, es importante que usted aprenda a reconocer sus síntomas. La persona no siempre te va a hablar, no siempre te va a decir, pero si tú eres un docente muy inteligente y puedes ser empático, puedes llegar a ponerte en la situación de esa persona, puedes llegar a poder comprender ese lenguaje no verbal que de repente no te lo va a decir nunca, no te lo va a expresar, pero que definitivamente de algún punto a otro expresa de alguna u otra forma. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay un estudiante retraído, cuando tú te das cuenta que hay un estudiante que no mira de la misma manera, que no actúa de la misma manera, tú tienes que decir, aquí algo pasa. Entonces, poder ver un poco más allá de lo que simplemente el estudiante te pueda decir. Gracias, Osmey. Tenemos aquí, solo nos preguntan si es que estas recomendaciones que nos has dado hoy pueden aplicarse a niños de 5 a 8 años. Como les decía, en todo, pero en los niños de 5 a 8 años el abordaje es distinto, que su nivel de expresión va a ser diferente, sus reacciones inclusive van a ser diferentes. Un niño llora y patalea, un adolescente de repente se queda callado o llora, pero no necesariamente va a patalear y gritar como un niño. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir todas y cada una de esas señales y hacer que el niño, por más pequeño que sea, pueda aprender a expresarse, pero sobre todo pueda aprender a gestionar sus emociones. Fíjense que el maestro a veces es esa otra cara de la moneda, porque a veces el niño en casa no se expresa de la manera más adecuada y el papá no tiene la capacidad de corregirle. Entonces es ahí el docente donde tiene que aprender, enseñar poco a poco también a ese chico a que vaya gestionando mejor sus emociones y pueda, por ejemplo, cambiar una pataleta por simplemente explicar lo que siente y expresar lo que necesita. Entonces, definitivamente todas estas recomendaciones obviamente se adaptan a todos los niveles, pero tenemos que saber que en cada nivel etario, en cada grupo etario, debemos esperar reacciones y debemos estar preparados para cosas diferentes, ¿ok? Un niño, como les digo, va a patalear, va a gritar, va a llorar, te va a expresar las cosas de alguna manera, ahí tienes que hacerle que más bien se calme, darle de repente un abrazo, hacerle que se sienta seguro, hasta que pueda drenar todo ese llanto y te puede decir, y le puedes ir preguntando qué es lo que te pasa. Yo quiero que no llores la próxima vez así, sino que tú me digas qué es lo que sientes. A un adolescente, en cambio, de repente no va a gritar y batalear, o a veces puede que sí, no, pero es menos usual. Y a un adolescente de repente no le vas a abrazar como le abrazarías a un niño que lo arrullas, pero un adolescente de repente necesita más que lo escuches. Un adulto, en cambio, necesita también más esa parte comprensiva. Entonces, todo esto se aplica a todo, pero tenemos que saber que así como actuamos con un niño de manera diferente para muchas otras cosas, pues para una contención emocional también debemos hacerlo de la misma manera. No podemos actuar de la misma forma que actuaríamos de repente con un adulto ni esperar la misma ni siquiera reacción, ¿no? Porque todo obedece a la edad que tenga el niño, a las reacciones que viva en el momento y obviamente no podemos esperar la misma reacción de un niño que un adolescente y no podemos calmar igual a un niño que un adolescente, ¿ok? Un niño no entiende muchas cosas, un niño necesita de repente un abrazo, que lo arrulles, que le calmes. Un adolescente necesita una persona pasiva pero fuerte que le haga entender lo que pasa.
y no necesariamente que lo abrace. A lo mejor hay adolescentes reacios a todo este tipo de contacto físico. Entonces, bueno, más bien depende también de la edad y de la personalidad que tenga la persona, ¿ok? O sea, de esa parte de cómo tú puedes saber que puedes llegarle. Inclusive con los adultos nos pasa, o sea, yo por ejemplo me pongo a pensar ahorita, o sea, no sé, una cosa muy loca, o sea, no es mi papá y mi mamá, y los dos tienen maneras de que yo les llegue totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es también un poco, el ser empático es fundamental, básico y elemental. O sea, saber cómo se puede estar sintiendo en ese momento la otra persona y pensar más allá de todos tus prejuicios, más allá de todas las cosas que puedes pensar o de tus propias concepciones, ideas y pensamientos, cómo se puede estar sintiendo esa otra persona y partir de allí para saber qué puede estar necesitando de ti. Gracias, Usmei. Aquí nos hacen otra pregunta. Lo están haciendo a través del chat más que por levantar la manita, pero ahí les voy leyendo, donde nos dice qué podemos hacer con un niño con necesidades educativas especiales. No nos especifica qué tipo de necesidades. Le puedo dar contención emocional cuando se enoja. Claro, miren, fíjense que y yo se los digo como persona con discapacidad, con toda la propiedad del mundo, ¿ok? A un niño con discapacidad o con necesidades educativas especiales, lo primero que ustedes tienen que hacer es tratarlo a nivel emocional como si eso no existiera, ¿ok? Yo siempre digo que la clave de mis papás no son psicólogos, no son terapeutas, no son docentes, no son nada. Pero mis papás la clave que tuvieron fue tratarme particularmente como trataban al resto de mis hermanos. O sea, si tenían que elogiarme, pues mi papá es el puff, que a veces le tengo que decir, ya papá, cállate, o sea, párale, ya no tanto. Pero si tenían que regañarme y ser estrictos, pues también lo eran. Entonces, a una persona con discapacidad o con necesidades educativas especiales, cuando tienes que darle contención emocional, tienes que hacer que se exprese, definitivamente, pero tienes que hacerle entender que esa persona es igual de valiente o igual de débil de lo que puede ser cualquier otra persona. Y que el hecho de tener una discapacidad no lo hace distinto desde el punto de vista emocional o como ser humano. Simplemente tiene una condición diferente, una manera de hacer cosas de pronto un poco distinta, pero que como persona en su esencia es simplemente eso también, otro ser humano como cualquier otro. Entonces, cuando brinden contención emocional a la persona con discapacidad visual, es importante eso, que le hagan sentir que es una persona más como el común de la gente y que su discapacidad no lo tienen por qué hacer emocionalmente distinto a ninguno de los demás. Que puede tener alegrías, tristezas, frustraciones, desengaños o situaciones por el contrario muy agradables y felices, como cualquier otra persona, en las que la discapacidad no tiene que ser el punto álgido en el que fijarse, sino que es una diferencia más de la que puedes tener en relación con cualquier otra persona. Y es importante cuando brinden contención emocional a chicos con discapacidad saber que de repente sus familias, yo siempre digo que hay dos polos, ¿no? Por eso yo digo que mis papás son extraterrestres, gracias a Dios, no sé con qué los hicieron, pero gracias a Dios son así. Y es que o está la sobreprotección, esa parte de que los quieren cuidar tanto que no los dejan ni ser, o el abandono, que es casi que son, no sé, una maceta más de la casa. Entonces, es importante tratar a la persona como uno más. O sea, a veces por la discapacidad exaltan demasiado las capacidades que puedes tener, y eso también está mal, o las minimizan por el contrario. Entonces, cuando ya tú o exaltas demasiado que dices, wow, esa persona tiene discapacidad, pero es esto, lo otro, y la crees que es un superhéroe, ya también le estás sacando una normalidad que no es la adecuada. Cuando también la subestimas, estás cometiendo también un gran error. Simplemente la receta mágica es tratarlo como cualquier otra persona. Y cuando es que ser estricto, ser estricto. Cuando es que elogiarle, elogiarle. Como lo hace con cualquier otra persona que no tenga una discapacidad. O sea, en el punto que tú te olvides de eso y le tratas como una persona común, créeme que la diferencia es abismal y le ayuda mucho. Uh-huh. Gracias, Osmei. Aquí nos hacen una pregunta también, donde nos dicen, ¿cómo hacer cuando la familia se encuentra totalmente desanimada por diferentes razones?
sobre todo cuando dice no tengo trabajo, cómo voy a salir adelante y cómo pueden controlar o cómo pueden manejar a través de la contención emocional este estado de desánimo, ¿no? Bueno, fíjense ahorita que hablan ustedes de la familia, muchas veces nosotros como docentes decimos, bueno, es que el papá no colabora, es que el papá no ayuda, es que el papá, o es que el papá está ahí. A veces es importante también ponerse, vuelvo y les repito, la clave de esto es ser empáticos en el lugar de esa persona y pensar qué puede estar experimentando. Y a lo mejor usted, ese papá, no le va a solucionar el problema, porque definitivamente no. No, a veces no podemos solucionar ni siquiera lo de nosotros mismos. Pero el hecho de que usted se tome de repente un tiempo para que ese papá le exprese lo que piense y lo que siente, a lo mejor son 5 minutos que usted dice, "Ah, esto no era mi trabajo", pero son 5 minutos que a lo mejor usted también le van a favorecer. Por ejemplo, cuando usted tiene un padre frustrado que está ahí detrás de la clase criticándole todo lo que hace y viendo, a lo mejor ese papá está buscando algo. Y ahí es donde se tiene que aprovechar. Este tiempo de pandemia, si algo tiene de positivo es que el papá o la mamá se han involucrado como nunca en la educación de sus hijos, quieran o no. Bien sea porque tienen que ponerle en Zoom, porque tienen que averiguar cuál es el enlace, o porque simplemente están ahí en la casa, no tienen otra cosa que hacer y están ahí al lado del chamo para ver qué es lo que pasa. Pero esa situación hay que aprovechar. Y así como cuando somos resilientes sacamos de las situaciones adversas algo positivo, pues cuando estamos en pandemia y el papá está ahí detrás del chamo, esto hay que sacarlo de manera positiva. Entonces, si nosotros toda la vida quisimos que los padres se involucraran en la educación de los hijos, este es el momento que usted lo involucre y en la actividad haga que el chamo busque al papá y lo involucre y hagan las actividades juntos y usted le dé la oportunidad también al papá de expresarse y decirle qué espera usted de la clase o de lo que fuera. Y de repente animarlo, mostrarle esa figura de confianza con la que el padre a lo mejor se va a sentir un poco más en confianza y va a drenar y usted también le va a poder expresar, oye, pero mira, las cosas las podemos hacer acuerdos de tal o cual forma. Y de repente usted no le va a solucionar el problema porque usted no le va a conseguir trabajo definitivamente. Pero a lo mejor el simplemente hecho de escucharlo en algún punto va a hacer que él drene un poco toda esa frustración que pueda tener. Hagan actividades para los padres, o sea, más que hacer actividades para los estudiantes, ahorita que están en casa, yo les recomiendo que aprovechen ese entorno cercano que tiene que tener el estudiante de por sí con la familia y hagan actividades en las que se involucren los padres, los representantes, los hermanos y puedan así ellos también sentirse motivados y ser partícipes de lo que es su trabajo y todo el esfuerzo que usted también está haciendo. Bueno, como siempre agradecer a Ilan por esta ventana al intercambio de saberes. Por mi parte, pues saludos a todos. Como siempre me pueden contactar a través de mis redes sociales por cualquier duda adicional o consulta que puedan tener. Así que bueno, un abracito para todos, se les quiere y como siempre pues estaremos aquí dispuestos a brindarles el mayor apoyo posible.